De inmunización en adultos en esta clase, ¿verdad? Justamente acá tenemos un panorama del crecimiento poblacional de adultos mayores que estuvo en ascenso. Población de entre 50 y 65 años son las que prevalecen o las que son más abundantes. Y la de edad más avanzada, más de 80, ya son escasas. Pero a lo largo de 1970 a 2020 hubo un ascenso bastante importante del número de población de adulta mayor. Bueno, ¿por qué es importante esto? Tenemos que manejar en un adulto porque normalmente las vacunas están más habladas, más, razonadas en el tema pediatría, ¿verdad? Entonces la pediatría sí tiene mucha inmunización, vacunas y todo eso. Sin embargo, en el adulto también es importante conocer porque tenemos población expuesta como médicos, ustedes mismos van a estar expuestos a ciertas enfermedades. También adultos mayores, pacientes con VIH, pacientes con comorbilidades. ¿Qué vacunas podemos ofrecerle a nuestra población adulta, ¿verdad? Bueno, acá nos dice importancia porque los riesgos laborales, principalmente el médico. Nosotros tratamos con pacientes infectados, ¿verdad? Manipulamos heridas, manipulamos material contaminado, sangre, orina, LSR, y podemos contagiarnos. Entonces tenemos que estar con prevención, ¿verdad? Y también las personas o los que están expuestos a actividades sexuales, ¿verdad? Bueno, ¿qué vacunas están recomendadas para los adultos? Esto es nuestra fuente. Esta es la página de vacunas, la vacunación en adulta manual práctico de la API. Y acá tenemos un caso clínico, ¿verdad? Tenemos un varón de 19 años, estudiante universitario, acude a control clínico, eso es muy frecuente, ¿verdad? Aparentemente sano, dice ahí sano. Vive en una residencia universitaria y no recuerda las vacunas que recibió y perdió su cartón de vacunación, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y entra en esta primera línea. Ustedes van a ver que tenemos varias vacunas disponibles, ¿verdad? Por ejemplo, las que están en verde son los que consideraríamos administrar, y las que están en azul habría que tener más en cuenta o con mayor precaución. Nos dice, sí o sí debe recibir influenza, que es el virus de la gripe. Tenemos vacuna para la influenza A, ¿verdad? Vamos a ver que esta vacuna es una vez por año, es anual, ¿no? Es anual. También, ¿por qué no se recuerda del TD y TDAP? ¿Qué es TD? Difteria, tétanos, ¿no? Difteria y tétanos. Recordemos que la enfermedad del tétano produce una parálisis espástica, ¿verdad? Produce una parálisis espástica y lleva a la muerte en aproximadamente 6 a 7 días. Es una enfermedad letal. ¿Cómo se pueden contagiar? Generalmente por elementos contaminados, principalmente materiales punzantes o cortopunzantes, ¿verdad? Y AP es pertussis, ¿verdad? Está el TD y TDAP. Y ahí dice luego, pertussis es tosferina, ¿verdad? Tosferina. Ustedes saben que eso produce el coqueluche, una tos bastante explosiva, consecutiva, que puede comprometer incluso la vía aérea. Ese germen, el Bordetella pertussis, es la bacteria, es más peligroso para las personas de edad pequeña, ¿verdad? Porque puede producir una insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, el herpes zóster no entra en el panorama. Considerar antineumocóxica no es una primera opción, tampoco la meningocóxica. Sí sería una recomendación el MR o SPR, que es la triple viral, ¿verdad? La triple viral. Con las virales, incluso con la influenza, todos son virales. MMR o SPR y la influenza son virus vivo atenuado. ¿Qué significa eso? Que estas
partículas virales están parcialmente muertas. O sea, pueden reactivarse. Incluso hubo una urgencia, ¿no? Incluso pueden ocasionar una enfermedad similar a la original, como una pseudoinfluenza. Entonces son vacunas muy reactivas. Generalmente dan fiebre, dan erupciones cutáneas y cubre sarampión, paperas y rubeola, ¿no? El virus de la papera. Bueno, y acá aparece algo que realmente en nuestro medio no está mucho en auge. No se habla mucho de la vacuna contra el HPV, ¿no? El HPV, que es el virus del papiloma humano. Un virus oncogénico relacionado con el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? Cáncer de cuello, la mayor causa de cáncer de cuello uterino es el HPV. Cáncer de vulva, cáncer de vagina, no solamente cuello uterino, cáncer de pene, cáncer perianal, principalmente en la población homosexual, ¿no? Me refiero en el hombre, ¿no? Bueno, entonces aparece la vacuna contra el HPV, que todos tienen disponible y que tenemos que saber sobre ello. Vamos a ver, está recomendado, fíjense que tiene 20 años creo el paciente, estaría recomendado, 19 años tiene. Y también contra la varicela. Hepatitis A, B queda pendiente. ¿Por qué se debe indicar la vacuna contra la tos convulsa o tos ferina? Tiene varios nombres, o coqueluche, ¿no? En el adulto y en el adolescente, siendo que es una enfermedad que afecta más gravemente a los niños. En el paciente adulto normalmente produce un cuadro bronquial clásico, no muy grave. Sin embargo, en el niño, principalmente en los neonatos, bebé pequeño, produce tos agobiante que comprime o compromete las vías aéreas. Incluso no permite la alimentación. De tanta tos que tiene no se puede alimentar. Bueno, entonces la opción A es debe recibir los individuos que fueron inmunizados en la infancia, porque esta guía lo recomienda, porque son fuentes de transmisión a los niños, y debe recibir aquellos que tienen un esquema de vacunación incompleta. Bueno, acá donde te van a analizar por descarte cuál es el que tiene más sentido, ¿verdad? Esto no suena muy correcto, porque lo recomienda, o sea, porque ellos te imponen, vos le vas a vacunar, no. Porque son fuente de transmisión a los niños. Si yo me infecto con tos coqueluchoide o coqueluche o convulsa, a mí no me va a producir ningún efecto mortal o letal, pero sí yo le puedo contagiar al niño, y ahí vamos a estar en problemas. Entonces, porque actúan como fuente de contagio para los niños pequeños. Bueno, los adultos convivientes constituyen un principal reservorio de la infección, eso ya dijimos, y son los responsables habitualmente de la transmisión y cambio de la enfermedad. Entonces, está recomendado tanto en adolescentes, adultos como niños. No necesariamente niños, eso es muy importante. Bueno, existen dos tipos de vacuna triple bacteriana, la entera y la celular, y acá nos dice, en el adolescente y en el adulto está indicado cuál, la entera, la celular o indistintamente. Generalmente recomendamos la acelular, porque la entera, justamente acá dice, es muy reactogénica, da muchas reacciones inmunológicas, ¿no? Entonces, en todo paciente mayor a 7 años que va a recibir vacuna triple bacteriana, tiene que ser acelular. Bueno, y acá, esto se refiere al difteria, tétano y pertusis, ¿verdad? Al TD. Generalmente esto requiere un refuerzo cada 10 años. Y si no se acuerdan del problema, si perdieron la mayoría, ustedes tienen de dar su vacuna, su tarjeta de vacunación, saben todas las vacunas que tienen. Si tienen, perfecto. Yo por lo menos ya perdí. Yo no sé dónde estará, no sé qué me vacuné. Entonces, si es mi situación y yo sufro algún evento traumático, me refiero a un trauma cortopunzante,
con un elemento contaminado como un hierro, ¿verdad? Que son fuentes ricas en tétano. Entonces, ¿qué le van a recomendar? Y bueno, tenés que vacunarte otra vez, tenés que reiniciar tu esquema de vacunación, ¿verdad? Es lo recomendable, mejor prevenir. Y recomendamos la acelular, porque es menos reactogénica a nivel de los adultos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos el esquema? TD, tétanos, difteria, ¿verdad? Siempre vienen juntos eso. No hay tétano, no. Sí hay un suero antitetánico. Esto es vacuna. Y el suero es una inmunoglobulina activa. ¿En qué situaciones podemos usar el suero antitetánico? ¿Verdad? Cuando sospechamos altamente de que el paciente puede contraer tétanos. ¿Verdad? Puede contraer tétanos o tiene signos de tétano. ¿Cuál es el signo de tétano? Creo que eso preguntó en Revalida, tétano preguntaron, ¿no? Rigidez, ¿algo más específico? ¿Cómo? Fotofobia. Tiembla, el macetero tiembla. Y contrae solo. Y generalmente tiene tendencia a endurecerse. Eso se llama trismus. Trismus. Es un signo característico del tétanos. Y vimos, yo particularmente vi más o menos 3 casos y el paciente se va volviendo rígido. En esos pacientes que sospechamos que está con tétano, el suero antitetánico podría ser una opción para salvar la vida, porque la vacuna tarda tiempo en hacer efecto, tarda tiempo. Hay algo que se le parece, esa pregunta ya es un poco más difícil, hay algo que simula ser tétano y no es. Es igualito. Hay un signo que se llama Chavostek, aparentemente es ruso el que inventó esto, ¿no? Ustedes van midiendo la presión con el esfingomanómetro, va comprimiendo el nervio mediano, o sea, el nervio mediano, acá, y se va abriendo la mano sola, porque normalmente contraen así y se abre sola. Bueno, el que se le parece, pero no es tétanos, es la hipocalcemia severa, ¿no? El calcio bajo produce contracciones, produce enfermedades similares al tétano. Bueno, la dosis es 0, o sea, hoy se aplican a los 1 mes y a los 6 meses, generalmente, ¿no? Puede ser 12 meses, pero nosotros recomendamos 6. Paciente con vacunación incompleta. Por ejemplo, se vacunó al 0 hoy, pero se olvidó, no se puso el de 1 mes. ¿Puede colocarse el siguiente mes? No, tiene que reiniciar todo rato, ¿no? Eso es muy importante que ustedes recomienden, porque va a ocurrir, se va a olvidar y tienen que volver a repetir todo, ¿verdad? Paciente con vacunación completa debe recibir un refuerzo cada 10 años, eso es importante. Por eso, lo que tienen en su tarjeta de vacunación, verifiquen. ¿Hace cuánto fue la última vez que recibieron TD? Entonces es el momento quizás porque en teoría recibieron a los 10 años, ¿no? ¿Será que a los 20 se pusieron? No sabemos, ¿no? Entonces es el momento del refuerzo. Bueno, acá hablamos del HPV. Ustedes saben que el virus del papiloma humano es un virus que se transmite por vía sexual y el más frecuente de transmisión sexual. Estas son estadísticas bastante objetivables, ¿verdad? Prevalencia bastante alta en Latinoamérica. Ustedes saben que Paraguay, por ejemplo, es uno de los países más contagiados con HPV. Hoy en día tienen disponible el test de HPV para saber si tienen o no HPV. También nos dice que oscila entre 20 a 30% de mujeres de 15 a 24 años. O sea, esta es la prevalencia máxima y después la tasa de contagio disminuye porque en teoría va reduciéndose las relaciones sexuales, en la mayoría, ¿no? En el hombre la tasa de infección se mantiene constante y pueden alcanzar el 70%, y en el hombre generalmente no es muy llamativo el HPV.
como en la mujer. El impacto es mucho mayor en la mujer que en el hombre. O sea, el hombre lo que se encarga es de transmitir, ¿no? Transmitir. ¿Tiene algún riesgo? Y por supuesto, tiene un aumento del riesgo de cáncer de pene. El HPV con el cáncer de pene. ¿Y cuál es el mayor factor productor de cáncer de pene? De hecho, que el cáncer de pene es gravísimo. Cuando el paciente detecta, generalmente ya hizo metástasis y tiene muy corto tiempo de vida. Lastimosamente es un cáncer agresivísimo, ¿verdad? El cáncer de cuello uterino tarda mucho tiempo en instalarse, pero mucho tiempo. Estamos hablando entre 8 a 15 años desde que se contagió a los 15 años con HPV. Y ustedes se preguntan por qué es tan frecuente, siendo que tenemos campañas que nos advierten de hacernos Papa Nicolau anualmente. ¿Cómo puede pasar 10 años sin hacerse un Papa Nicolau? ¿Verdad? ¿Qué ocurre? Tuvimos pacientes de 50 años que nunca hicieron Papa, no saben ni qué es Papa Nicolau. ¿Verdad? Bueno, mayor causa de cáncer de pene. El aseo personal. ¿Verdad? Ustedes saben, un poco desagradable el comentario, ¿verdad? Que en el surco válano prepucial, válano, el glande, y prepucio es la capa que recubre el glande, ¿verdad? Ahí hay un surco. En ese lugar se acumula muchos componentes: esperma, orina, inflamación, piel, ¿verdad? ¿Cómo se llama todo eso? Una mezcla poderosa, ¿verdad? Esmegma. Esmegma, no es esperma, esmegma. Esmegma. Y el esmegma es el factor más oncogénico relacionado con el cáncer de pene. ¿Cuál es el país que tiene mayor estadística? Ustedes hacen cáncer de pene en los Estados Unidos, no hay. Arabia están todos circuncidados, ¿verdad? Países de Medio Oriente, ¿no? No hay cáncer de pene. ¿Y dónde es más frecuente? Muy bien, Paraguay. En algo ganamos. Cáncer de pene. Cáncer de pene. Toda la estadística, los trabajos que evidencian cáncer de pene son paraguayos. El patólogo de referencia a nivel mundial es paraguayo. ¿Por qué? Porque en los otros países no hay. ¿Cómo van a estudiar si no hay, verdad? Entonces Paraguay es experto en cáncer de pene. Ya saben de dónde viene eso. Ahora, ¿qué potencia al esmegma a convertirse en cáncer? El HPV. El HPV. Bueno, esto del mapa ahí estamos nosotros. Brasil, fíjense que está en verde, ¿eh? No sabemos cómo estamos ahora, pero en este momento, que fue hace años, Paraguay estaba en naranja, podría llamarse rojo, ¿no? Estaban casi igual que África. África estaba casi todo naranja, ¿no? Bueno, esto es lo que nos dice, fíjense, la actividad sexual según encuesta por año, y estamos hablando de personas, niñas o niños de 11 años a 17 años, ¿verdad? Y hay una curva ascendente. Acá nos dice, han tenido relaciones sexuales. Nos dice, menos de 12 años de edad la exposición es mínima al papiloma, al virus del papiloma humano. O sea que la recomendación es que se coloquen la vacuna antes de tener relaciones sexuales o, según esta estadística, antes de los 12 años. Porque después ya se exponen mucho a relaciones sexuales y ahí ya se pueden contagiar. Ahora, si se contagian, ¿ya no se pueden vacunar? Claro que se pueden vacunar. Si bien no es la misma cosa, no es comparativo, igual funciona como preventor de cáncer de cuello uterino, que es uno de los cánceres lastimosamente más letales en la mujer. Cáncer de cuello y cáncer de mama están ahí de la mano. Bueno, entonces, este cáncer es mucho más prevenible que el cáncer de mama, por ejemplo.
Porque hace poco salimos de la campaña de cáncer de mama, el octubre rosa, ¿verdad? Y nos dicen, hay un lema que dice, por ejemplo, tocate para que no te toque, ¿verdad? Generalmente cuando ustedes sienten un nódulo, la patología está bastante avanzada, o sea, es tarde, probablemente. Por supuesto, es mejor llegar a tiempo o tardíamente que llegar muy tarde, ¿verdad? Entonces, ¿hay alguna forma de prevenir precozmente un cáncer de mama? Primero tenemos un inconveniente, que el estudio de diagnóstico del cáncer de mama es la mamografía y recién está autorizado a partir de los 40 años. ¿Por qué? Porque el tejido, el estroma mamario, se reemplaza por grasa a partir de los 35, 40 años y recién la mamografía funciona a partir de esa edad. Y antes no se ve nada, porque es todo oscuro. No se puede diferenciar si es cáncer o normal. Entonces está limitada a ecografía mamaria. Entonces eso ya nos plantea que el cáncer de mama es mucho más difícil diagnosticar que el cáncer de cuello uterino. ¿El cáncer de cuello uterino tiene mayor facilidad? Sí, porque tienen el Papa, ¿verdad? Papa Nicolau, que lo que hace es detectar células epiteliales malignas, ¿verdad? Malignas. ¿Cada cuánto está indicado? Y una vez por año, sí o sí, ¿verdad? Sí o sí. Y esto es muy importante porque les cuento un caso que siempre utilizo como comparación para que vean la importancia. Teníamos una señora de 42 años que tenía el antecedente de cáncer de mama en la familia. La mamá, la abuela, la hermana tenían cáncer de mama. Las dos primeras fallecieron por cáncer de mama. Ella estaba en la fila, ¿verdad? Entonces se hacía mamografía cada un año. En la primera mamografía que se hizo no había nada. En la segunda ya había microcalcificaciones bastante avanzadas. O sea, ella diagnosticó a tiempo la enfermedad, incluso sin palpar nódulos. La idea es detectar en forma de microcalcificaciones para que no tenga la oportunidad de metastatizar, ¿verdad? Entonces, si hacemos bien las cosas, si le entrenamos bien a nuestros pacientes, esto va a disminuir, pero terriblemente, ¿verdad? Esa es la idea. Bueno, ¿qué nos dice acá? En un año se infecta por el virus del papiloma humano y puede transcurrir cierto tiempo y llegar al NIC1. ¿Y qué lo es NIC1? La neoplasia intraepitelial tipo 1, ¿verdad? Esto, por supuesto, hace que la infección sea persistente. Esto no va a poder, lastimosamente, eliminarse. Continúa hasta 5 años, llega a NIC3 o 2, que es una neoplasia intraepitelial más avanzada. Ustedes saben que cuando llega al 3 se llama carcinoma in situ, ¿verdad? Y posteriormente, tras décadas, estamos hablando de 10 años en promedio, se instala el cáncer cérvico uterino, o vulvar también, o vaginal. Entonces, se infectó, hasta que tenga cáncer pasaron mínimamente 10 años. Entonces, la recomendación es que a partir de que tuvieron relaciones sexuales se hagan PAP todas las mujeres una vez por año para detectar precozmente células epiteliales malignas. Bueno, sabemos que el HPV tiene virus no oncogénico en teoría, porque no tienen la capacidad de generar un cáncer invasivo, como el 6 y el 11, las verrugas genitales, pero esto producen condiloma acuminado, que estéticamente no se ve muy bien. Y ustedes saben que eso solamente se contagia por vía sexual, no por sentarse en baños públicos, por si acaso. Bueno, también virus oncogénico 16 y 18, que estos sí son los malos, porque estos sí son oncogénicos, y las neoplasias ya invasivas, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos? Ya en el 2009 la FDA aprobó la vacuna tetravalente que cubre los 4. Anteriormente había la divalente nomás, el 2005. Hoy tenemos disponible para todos los serotipos más frecuentes, 6, 11, 16 y 18, ¿verdad?
Bueno, ¿a qué edad se recomienda que se vacunen las mujeres y varones? Los varones también se pueden poner esto. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto, tanto para mujeres como para hombres o varones está recomendado. Porque los varones se exponen a cáncer de pene y a cáncer perianal. A cáncer perianal. Según la estadística actual y según esta diapositiva, dice que no hay muchos estudios sobre la eficacia de la vacuna en el cáncer de pene. ¿Y por qué? Y porque Paraguay no estuvo trabajando, ¿verdad? Los otros países no tienen cómo ellos van a saber si funciona o no la vacuna con el cáncer de pene, ¿no? Entonces, tendría que ponerse en estudio en un país donde es de alta frecuencia, ¿no? Bueno, acá nos dice cualquier edad, 9 a 13 años, entre 9 a 26 años. Y generalmente es esto, ¿verdad? No es a cualquier edad, porque una persona de 95 años no tendría sentido que se vacune, ¿verdad? Ni tampoco una persona, un niño de 1 año. Entonces, generalmente va entre 9 es el punto de partida de vacunación, a 26 años, ¿verdad? Bueno, la mayoría de los expertos recomiendan que la vacuna contra el HPV en niñas y varones entre 9 a 13 años en adelante, según esta estadística, ¿verdad? Antes del inicio de relaciones sexuales. Y esto me parece muy interesante, esto ya está demostrado, que la eficacia en mujeres en edad fértil entre 16 a 26 años, 98% de efectividad, disminuyendo o anulando las neoplasias intraepiteliales, conocidas como NIC o SIN, ¿verdad? El adenocarcinoma in situ y el cáncer cervical, que es el cáncer de cuello uterino, ¿verdad? 100% de las neoplasias intravulvares y 99% de prevención de verrugas genitales como condiloma acuminado, ¿no? ¿Qué onda? Bueno, quise entrar también en la clase. Estaba muy interesante, ¿verdad? Bueno, la población expuesta previamente, la eficacia, si tuvieron ya relaciones sexuales y se expusieron al HPV, ¿qué porcentaje de que funcione esto? Y disminuye en un 44, o sea, de un 100 van a restarle 44%. No es muy significativo, pero por supuesto reduce la eficacia. Reduce la eficacia. Eso no quiere decir que si ya se contagiaron con HPV no se pueden vacunar. Tienen que vacunarse igual. Por más de que acá, en las campañas de vacunación, digan que no. No, si ya tuviste relaciones sexuales, no. Igual se puede, ¿no? Bueno, eficacia en mujer entre 26 a 45 años, 90% de población no expuesta. Fíjense que esto es una edad más avanzada, en donde en teoría la tasa de contagio disminuye, ¿verdad? Disminuye. En hombres no es tanto como en la mujer, 100%, ¿verdad? 89.4% para verrugas genitales y neoplasias intraepiteliales anales o perianales, 78%. Disminuyó, ¿no? Como les dije, cáncer de pene no tenemos evidencia porque no se hizo estudio multicéntrico, ¿verdad? Algo muy interesante de la población no expuesta. ¿Qué se entiende de eso? Que no se expusieron al HPV, pudieron haber tenido relaciones, pero no estaban infectados con HPV. Bueno, un paciente que se encuentra infectado por HPV debe ser vacunado. Ustedes saben que sí. No coloquen no en el examen, ¿eh? Cuidado. Las mujeres que han sido vacunadas contra el HPV deben seguir control, por supuesto, ¿verdad? No es un milagro de la vacunación. Tienen que seguir sus controles anuales. Ni siquiera tienen que espaciar. Por supuesto que sí, ¿verdad? Bueno, ¿y cuánto es la dosis? Generalmente es 0 hoy, a los 2 meses y a los 6 meses. Son 3 dosis la vacunación. Bueno, cuando no hay certeza de haber padecido varicela, ustedes saben que la varicela en niños
no es grave. Pero en adultos sí es grave. Sí es grave. Es mucho más sistémico, da mucho más complicaciones. Entonces, si no tuvieron varicela, ustedes tuvieron varicela. Si no tuvieron, cuidado, ¿no? Porque generalmente se expresa mucho más agresivo. Bueno, si no hay certeza de haber padecido la enfermedad, ¿por qué dice padecido? Porque solamente una vez se puede tener varicela y deja inmunidad perpetua, permanente, ¿verdad? Eso es interesante. Si no se acuerda de haber tenido o haber sido vacunado, debe recibir 2 dosis. Bueno, si es vacunación incompleta, sí o sí debe recibir una vacunación de refuerzo. Y esto es muy importante. ¿Quiénes deben recibir la vacuna contra la hepatitis B? Creo que ya les dije ya que tienen que vacunarse contra la hepatitis B, ¿verdad? No realmente toda la población, más bien esta población, sí debe recibir todo, pero más la población expuesta, ¿verdad? ¿Quiénes son los pacientes de alto riesgo? Y justamente nosotros, ¿verdad? Trabajadores de la salud, enfermeros, licenciadas, médicos, internos, ustedes van a ser internos dentro de poco, se van a ir a sus prácticas, ¿verdad? La vez pasada les conté que la primera práctica de un grupo de semiología, uno ya se fue y se accidentó ahí con un hemoglucotest. Quiso probar en el paciente y quiso probar en su piel, ¿verdad? Y trajo la sangre del paciente y se inyectó. Por suerte la señora no tenía ninguna enfermedad de contagio. Pero según nuestra guía de VIH, ustedes saben qué tiene que hacer el paciente. Igual tiene que recibir tratamiento profiláctico para virus de la inmunodeficiencia humana por 1 mes. ¿Cuál era el tratamiento? Supongamos paciente interno, vamos a ponerlo un caso de un interno realizando su práctica hospitalaria, sufre un accidente de punción, ¿no? En este caso fue por una lanceta de hemoglucotest, no sé qué le pasó al interno, se emocionó, o sea, se clavó, ¿verdad? Presenta un accidente de punción, ¿debe recibir o no una profilaxis antirretroviral? Sí. ¿Cuál es el tratamiento? Profiláctico, ¿verdad? No el tratamiento de la enfermedad porque no se contagió todavía. Recuerden que es importante, por más que sea el ELISA negativo, eso tiene un periodo de ventana, en donde el cual no sale todavía negativo o positivo. Tratamiento. El tratamiento del VIH en cualquier persona contagiada es entricitabina, tenofovir y dolutegravir. Sin embargo, en los pacientes o en las personas que se sufrieron un accidente de punción no es ese el esquema. El esquema es sidobudina, lamivudina y efavirenz. Se le espera muchísimos efectos adversos, ¿no? Muchísimos efectos, náuseas, vómitos, antabús, no pueden consumir alcohol, ¿verdad? Leucopenia, anemia, por 1 mes. 1 mes de tratamiento, se repite el test de ELISA y a los 6 meses. Doctor, pode repetir, por favor? Lamivudina, sidobudina y efavirenz. Tienen que tener en cuenta que la lamivudina y la sidobudina son inhibidores nucleotídicos de la transcriptasa inversa. Y el efavirenz es no nucleotídico. Bueno, recuerden que la hepatitis B, su porcentaje de contagio, tanto por vía sexual como por accidente de punción, ustedes le punzaron al paciente y se punzaron ustedes otra vez, tienen 40% de ganarse la enfermedad, altísimo por ejemplo. Sin embargo, el virus de la inmunodeficiencia humana era muy bajo, 0.02, 0.5 máximo. Bueno, personas en riesgo relacionadas a sus hábitos o conductas, también presos carcelarios, viajeros en áreas hiperendémicas con estadía mayor a 6 meses. Esto es muy importante, ¿verdad?
Anteriormente era un criterio mayor de dónde venía el paciente. ¿Vale? Y poblacionalmente en ese país era más frecuente. No quiero decir cuál es porque era nuestra recomendación estadística, ¿verdad? Bueno, internado en instituciones para discapacitados mentales también. Lastimosamente ustedes saben que ahí pasan muchas cosas mentales y sexuales, ¿no? Y pacientes con VIH positivo susceptibles. Bueno, en personas de riesgo relacionado con exposición laboral. Esto se entiende intercambio generalmente de hemoderivados, líquidos corporales, trabajadores de salud y personal de seguridad. Porque hay heridas, ¿verdad? Hay sangre, hay golpes, heridas, arma de fuego, etc. Y personas en riesgo relacionado con enfermedades crónicas también. Esto es muy importante, no solamente exposición laboral, politransfundidos, hemofílicos, y también renales crónicos y hemodializados susceptibles. Teníamos una paciente que tenía VIH y ella aseguraba que se contagió por transfusión. ¿Puede ser? Bueno, la dosis, la vía de administración es intramuscular, generalmente en el deltoides, en el brazo, y el esquema clásico es el que solemos usar. 0, o sea, hoy a los 1 mes y a los 6 meses. Son 3 dosis para la hepatitis B. Recuerden que la hepatitis B sí tiene vacuna y la C no tiene. La C no tiene, porque tiene una variabilidad antigénica innumerable, incontable en realidad. No hay forma de combatir con anticuerpos. Bueno, ¿cómo se evalúa el control serológico post vacunación? Esta es una pregunta difícil y esta es una pregunta de Revalia y Conarem. ¿Cómo evaluamos? Y no sé por qué le gusta hepatitis B, que justo es el más difícil, ¿verdad? Bueno, se vacunaron. ¿Existe alguna forma de saber si están inmunes ya a la hepatitis B o no? Sí. ¿Cómo se sabe eso? No es necesario evaluar. Bueno, claro que sí es necesario evaluar, porque hay muchas personas que completaron el esquema y no llegaron al nivel de inmunoglobulinas, ¿no? A los 6 meses luego de la última dosis con HBsAg. Y acá entramos con los problemas. ¿Qué es HBsAg? Antígeno de superficie del virus B, ¿verdad? Este no es porque este es un antígeno. Si tiene esto es porque está infectado con la hepatitis B. Y ese es otro problema. A los 1 a 2 meses luego de la última dosis con antígeno de superficie otra vez, no. Y acá sí, ¿verdad? 1 a 2 meses luego de la última dosis con anticuerpo anti-hepatitis B de superficie, ¿verdad? Que es el anti-HBsAg. Con esto tienen que solicitarle a sus pacientes que recibieron su vacuna después del mes recién, tampoco al día siguiente, ¿verdad? A los 1 mes de vacunarse se hacen los controles si están o no inmunes. Si no alcanzaron, que vamos a ver cuánto es el nivel ideal, tienen que revacunarse, tienen que repetir el circuito. Bueno, esto es una pregunta muy importante. Los títulos de anticuerpos anti-HBsAg deben ser superiores a 10 microunidades por ml. Justamente una alumna vino y me mostró, tenía 6. Después de su vacunación se hizo los controles, tenía 6. ¿Y qué le recomendamos? Que se revacune. Lastimosamente no alcanzó. Puede ser que la vacuna no tenía la cadena de frío adecuada, etc. Bueno, también pacientes en hemodiálisis sí o sí deben recibir vacuna para la hepatitis B. ¿Por qué? Bueno, porque se dializa a un paciente con esa máquina, se esteriliza supuestamente, y después entra otro y se utiliza la misma máquina que él estuvo utilizando y así sucesivamente. O sea, hay una gran posibilidad de que la sangre del compañero que salió se infecte con la mía o viceversa, ¿verdad? También inmunocomprometidos. ¿Quién es? VIH. VIH, equipo de salud de alto riesgo, personas que trabajan en cirugía del trauma, por ejemplo, ¿verdad?
con traumatizados, donde hay sangre por todos lados, muy expuestos, y también los que nacieron de madre positiva. Bueno, también estamos contra la vacuna contra el meningococo, principalmente en población aglomerada, como estudiantes universitarios, militares, microbiólogos que están constantemente con estos gérmenes estudiando. Asplenia, ¿qué es asplenia? No tiene vaso. ¿Verdad? Por algún motivo desapareció el vaso, por un trauma, por un hiperesplenismo, déficit de complemento también. ¿Quiénes deben recibir la vacuna contra la hepatitis A? ¿La hepatitis A tiene vacuna? Sí tiene. Bueno, los países con endemicidad intermedia, no suena muy correcto ese enunciado. Adicto a las drogas, recordemos que la hepatitis A se transmite por vía fecal oral, o sea que sea adicto a las drogas no tiene absolutamente nada que ver acá. Y nos intenta confundir pensando que esto se transmite por vía hemática, como la hepatitis B. Bueno, yo pensaría así en el examen. Bueno, hombres que tienen sexo con hombres, o sea, homosexuales, no sé por qué puso de esta manera, trabajadores de la alimentación, otras son correctas, ¿verdad? Bueno, y realmente toda la población tiene que vacunarse contra la hepatitis A, no discriminar por si es adicto a la droga o si es homo o heterosexual, ¿verdad? Bueno, también acá nos dice que enfermos con hepatopatías crónicas, misioneros que van a otros países de alta endemicidad, como África, personas con VIH, inmunocomprometidos, trabajadores de salud y población infantil. La dosis es una dosis intramuscular y refuerzo, son 2 dosis, ¿no? A los 6 meses. Ahora se coloca y a los 6 meses. En este caso, que es el número 2, nos pone un varón de 45 años ejecutivo. Suena que tiene plata, ¿verdad? Bueno, refiere que su hijo de 10 años se encuentra con hepatitis A, con ictericia de 3 días de inicio. Normalmente tiene un periodo de incubación corta de más o menos 7 días. El mismo quiere saber qué medidas de precaución debe tomar para evitar el contagio, ya que no ha padecido dicha enfermedad. Bueno, recordemos que la hepatitis A produce hepatitis, o sea, inflamación del hígado, una hepatomegalia dolorosa, ictericia y náuseas, vómitos, dolor abdominal intenso, etc. Bueno, ¿qué le recomendamos? Que se aísle y que se separe de su hijo. Medidas de aislamiento, deben aplicarse la vacuna. Aparte de separarse del hijo infectado, tienen que aplicarse la vacuna. Aislamiento, vacuna y gamma globulina anti-D. Es como la inmunoglobulina del tétano, ¿no? En este caso es anti-A. No hay necesidad de medidas preventivas, pues la terapia de contagio ya pasó. Y no pasó realmente, porque 7 días antes, hasta 2 semanas después, puede seguir contagiando la hepatitis A. Así que este señor no está seguro. ¿Qué le recomendamos? Lo más lógico es esto. Necesitamos una inmunidad muy rápida, que es la gamma globulina anti-A, ¿verdad? Ese sería lo correcto. En este caso no se aplica el más largo, ¿verdad? Porque hay una regla que dice que el más largo siempre tiene la razón, acá no. Profilaxis por exposición es una dosis intramuscular de gamma globulina, 0.02 ml por kilo peso, y luego la vacuna otra vez. Primero el anticuerpo y luego la vacuna. Y por supuesto respetar las medidas higiénicas, o sea, lavarse las manos, ¿verdad? Evitar utilizar los utensilios que utilizó el hijo, etc. Bueno, efectividad más del 85% administrada dentro de las 2 semanas si seguimos este esquema. Bueno, la triple viral. MMR o SPR. Me es más fácil a mí SPR porque es sarampión. Tenemos la rubeola y tenemos a ver qué me falta acá. SPR, papera, ¿verdad? El virus de la papera.
Bueno, mujeres en edad fértil que no tengan documentación o vacunación que carezca de inmunidad, clase 2, sí o sí tienen que vacunarse. ¿Por qué edad fértil? ¿Qué tiene que ver la triple viral con la edad fértil? Que no se acuerde, o si no se vacunó, sí o sí tiene que, por principalmente la rubeola. Ustedes saben que el virus de la rubeola produce muchas malformaciones fetales, ¿no? Así que es mejor prevenir antes de que se embarace, porque al ser fértil está expuesta a una gestación. Bueno, y también son 2 dosis la triple viral. Recuerden que es una vacuna bastante inmunogénica y da muchas reacciones de fiebre y todo eso. Bueno, paciente mujer de 45 años, profesional de la salud, no sabemos qué es, pero es diabética, hipertensa, EPOC y obesa. Tiene muchas comorbilidades. ¿Qué le recomendaríamos? Y acá está nuestro esquema, ¿no? Tenemos nuestro esquema, tiene luz verde para influenza A, por supuesto, tiene que recibir su dosis. TD, tétano, pertusis, difteria, sí o sí. Culebrilla, que es herpes zóster. También hay vacuna, puede recibir la persona que está expuesta a la diabetes, ¿no? Bueno, la antineumocóxica queda colgando la 13, sí o sí debe recibir la 23. Sarampión, paperas y rubeola también. HPV, dice que es 45 años, de igual manera puede vacunarse. Varicela y virus de la hepatitis A y B, hay que considerar esto, ¿no? Pero al ser diabética, es mejor que reciba la vacuna contra la hepatitis B. Bueno, en cuanto a influenza, ¿qué sabemos de la influenza? Un gran productor de pandemias, ¿verdad? Tenemos varias variaciones genéticas, como el H1N1, H2N2, que justamente fue la pandemia de 1957, ahí decía. Tuvimos pandemia en el 2012, 2014, 2015, ¿verdad? Gripe porcina, gripe aviar, todo es influenza. ¿Qué tiene de malo? Población de más de 65 años afectada en cada epidemia 5 a 10%. O sea, afecta a la población en los extremos de edad. En los ancianos y en los niños están en peligro. Requieren hospitalización en un 10 a 15%. ¿Sí? De estos internados fallecen el 10%. O sea, de 100, sí o sí, van a morir 10. Y porcentaje total de muerte por influenza ocurre en este grupo etario de muertes, ¿no, mujeres? 80 a 90% si es mayor a 65 años. Bueno, durante la epidemia, la influenza, se incrementan los episodios de bronquitis. O sea, este virus predispone a enfermedades bronquiales. No solamente bronquitis, a asma. Induce el asma, produce crisis asmática, aumenta las complicaciones neumónicas bacterianas, no solamente virales, y tiene la capacidad excelente de desarrollar distrés respiratorio, que eso vamos a ver mejor el año que viene, qué es lo que es el distrés. ¿Vieron distrés este año? Síndrome de distrés respiratorio. ¿Sí? ¿Qué es? Cartílago. Suena raro. Distrés respiratorio agudo. Yo escuché cartílago, no sé si dijiste cartílago. Cartílago. Que é o difuso lá nos novelos? Sí, muy bien. Pero no tiene nada que ver con el cartílago. É porque o bode ele produz cartílago e hialina lá, só que começa com estresse respiratório. Ah, produce membrana hialina, no cartílago. Muy bien, produce membrana hialina. Sí, esa es. Y la principal característica es que el aire ingresa, pero no puede pasar, porque está esa membrana, ¿verdad? Bueno, este es un gran productor de esa membrana hialina, ¿verdad? Y a eso se relaciona la muerte. Entonces estamos hablando de un virus letal, un virus agresivo. Muchos no le dan importancia, ¿verdad? Pero acá están las grandes pandemias,
H1N1 2009, H3N2 2011 y el virus B Wisconsin del 2010 fueron una de las grandes pandemias. Bueno, afortunadamente esta vacuna tiene una sola dosis anual, no es que son 3 ni 4, y la vía de administración es intradérmica o intramuscular, generalmente en el deltoide, en el brazo. Nivel de dolor suele doler bastante, y aparte es muy inmunogénica porque estamos hablando de virus vivo atenuado, o sea, puede desencadenar un síndrome pseudogripal. Bueno, ¿quiénes deben vacunarse? Todos a partir de los 6 meses o solo las poblaciones de riesgo o desde los 65 años donde esta mortalidad asciende bastante. Y fíjense que en menores de 6 meses no se recomienda porque puede desencadenar reacciones adversas pulmonares graves. Recién a partir de los 6 meses pueden administrarse hasta los 95 años de vida. Bueno, esta es una pregunta muy interesante. ¿Cuándo se tienen que vacunar los pacientes contra la influenza? ¿En verano, final de verano, otoño, inicio, final o en invierno? Recordemos que la influenza A y B y cualquier virus gripal es mucho más frecuente en invierno, porque la inmunidad desciende, hay mayor hacinamiento, hay mayor contagio. Entonces, las rinorreas, las neumonías es mucho más frecuente en el invierno. ¿Cuándo le pondría? Ya le lavé el cerebro para que me digan invierno, pero no es invierno. Podría ser otoño, no está mal, ¿verdad? Final de verano es el periodo más recomendado para la vacunación inicial de la influenza. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto? En desencadenar inmunoglobulinas efectivas. 2, 4, 6 o 8 semanas. A partir de las 2 semanas ya tenemos anticuerpos efectivos para prevenir o disminuir la tasa de contagio o de infección por influenza A. Bueno, sobre el herpes zóster, que no tiene nada que ver y tiene tendencia a confundirse con el HPV, tenemos disponible de 2007, son virus vivo atenuados también, igual que la influenza, igual que el SPR. Se recomienda mayormente en pacientes de más o igual de 60 años. ¿Para qué? ¿Verdad? Ustedes saben que es más frecuente en diabéticos y en personas ancianas, que tienen la inmunidad un poco comprometida ya. Es 0,6 ml en el deltoides, es para evitar el herpes zóster en un 51%, es un número significativo, pero principalmente se aplica para esto, evitar la neuralgia postherpética. ¿Y qué? Eso, es un dolor quemante que el paciente va a sufrir en el lugar donde ocurrió el herpes zóster durante toda su vida. Un dolor como si fuera que se está quemando. Y no es nada agradable, ¿verdad? Bueno, como dice acá, ¿para qué le vacunamos contra el herpes zóster a un anciano? Disminuye la prevalencia de neuralgia postherpética, ¿verdad? Evitar la aparición no va a evitar porque es un 51% lo más efectivo. Y es solo importante en inmunocompetente. Ya tienen la respuesta, ¿verdad? Es para él. Bueno, el caso 4 de un paciente de 55 años, fumador, EPOC, insuficiencia cardíaca, congestiva y etilismo. Tiene varios factores. Posiblemente sea un obeso con un abdomen grande, ¿verdad? Posiblemente sea anótico. Entra ahí. ¿Qué le podemos ofrecer para prevenir enfermedades y mejorar su expectativa de vida? Y nuevamente recordamos. El antineumocóxica P13 lo que queda pendiente, no hace falta recurrir a eso. La antigonocóxica y la hepatitis A y B, y también el de la influenza, de la Haemophilus influenzae tipo B. No se recomienda. Bueno, vacuna antineumococo. Ustedes saben que la mayor causa de neumonías es el Streptococcus pneumoniae, ¿verdad? En un 70% las neumonías de la comunidad son producidas por este germen
que en población inmunocompetente hasta los 60 años no produce mayores complicaciones. Pero en niños pequeños y población mayor a 65 años, que ustedes saben que hay una escala que se llama CUR 65, tiene mayor riesgo de mortalidad, o sea, la enfermedad es más agresiva. Entonces, esta vacuna disminuye entre un 48 a 68% las infecciones invasivas de alto riesgo. Bueno, vemos que la mortalidad por neumonía a lo largo de los años, a pesar del cambio antibiótico, del avance en diagnóstico, tratamiento precoz, igual sigue estando en el mismo nivel. O sea, no es que mejoramos mucho a pesar de los avances. Bueno, y tenemos dos vacunas. La de 23 polisacáridos, que es la más nueva, y la de 13 polisacáridos, ¿verdad? Bueno, acá tendría que decir 13, no 23. Bueno, ¿en qué grupo? La diferencia son los polisacáridos. Se demostró que la de 13 puede generar, creo que en Brasil hay una que tiene menos polisacáridos, ¿verdad? Creo que tiene 7 polisacáridos, fue la inicial, ¿verdad? ¿En qué paciente vamos a colocar la antineumocóxica P23? Sanos, diabéticos, EPOC o inmunodeprimidos, ¿verdad? Cualquier persona podemos administrar esto, de preferencia en los pacientes que están inmunocomprometidos, ¿verdad? Bueno, demuestra la eficacia en un 50-80% en la prevención de enfermedad por neumonía en inmunocompetentes. O sea, no es que esto está destinado solamente a la población débil, anciana, ¿verdad? También en las personas que están sanas, que están inmunocompetentes, previene la enfermedad. Y es mejor prevenir, ¿verdad? Recordemos que la antineumocóxica del Ministerio de Salud no tiene, por ejemplo. No suele tener, suelen comprarse. Ya no está muy disponible, que digamos. Bueno, el metaanálisis de estudios controlados, una protección menor para ancianos y pacientes con comorbilidad. O sea, en ellos no funciona al igual que los inmunocompetentes. ¿Cuál es el beneficio de la vacuna conjugada? Altamente inmunogénica, o sea, mayor anticuerpo, mayor población de anticuerpos vamos a generar si usamos la de 13 con la de 23. Bueno, acá dice que los estudios de 12 serotipos de la P13 indujo niveles iguales o superiores incluso que la de P23. Muchos piensan que porque tienen más polisacáridos va a ser más inmunogénica. Bueno, ¿cuál debería aplicarse primero? Y por supuesto la que tiene menor polisacárido, que es la 13. Y acá nos dice, una dosis de la 13 primeramente y después de 6 meses a un año la de 23. Este es el esquema correcto, ¿verdad? Para ampliar la cobertura y ampliar el nivel de inmunidad. Bueno, es una sola dosis de 0.5 ml intramuscular en el brazo, en el deltoides. Bueno, y por último, un paciente de 30 años, dice trabajador del sexo. No especifica las características individuales. Tiene VIH, portador del virus del SIDA. Esto es una forma de abreviar y no decir, mira, acá tenemos un paciente con VIH, SIDA, ¿verdad? Entonces se dice paciente portador, o sea, paciente PBBS, ¿verdad? Principalmente por las cuestiones sociales. Pero actualmente ya se actualizaron todo y saben todo lo que es PBBS, ¿verdad? Entonces portador de retrovirus, solemos decir. Y ahí ya es un poco más difícil. Bueno, CD4 de 300, ¿se recuerdan esto? El CD4 normal, ¿verdad? Si bien en un estado de inmunodepresión profunda, está susceptible a enfermedades oportunistas. Bueno, y acá nos dice, de acuerdo al CD4, si es menos de 200, tiene mayor riesgo de desarrollar una enfermedad oportunista, y si tiene más de 200, generalmente tiene una mayor inmunidad. Y ustedes ven, por ejemplo, acá,
Sí, si es más de 200 le permite el SPR. Sin embargo, si es menos de 200, no. ¿Por qué? Porque en vez de crear anticuerpos para el sarampión o la rubeola, puede desencadenar la enfermedad. Porque no hay mecanismo de contención. Ni tampoco la varicela. Así que varicela y SPR contraindicado, al igual que el herpes zóster. Todos son virus vivos atenuados, así que cuidado los pacientes VIH con los virus vivos atenuados. Bueno, y para despedirnos, esto, una de las razones para que un adulto no se vacune como debiera es que su médico no le recomiende.